bonito viento panamera. Bonito viento panamera. De todas las canciones, me gusta más la pandora, porque es la que más camina, y cuando llega el trabajo, ya ven morena, me voy con la ligera, ya ven morena, me voy con la ligera, ya ven morena, me voy con la ligera. Qué bonito canta el gallo con su tiri-tiri-tiri. Levanta muchacho que llegó la madrugada. Levántate muchacho que llegó la madrugada. Muy buenos días a todos. De verdad que qué belleza de música. Muchísimas gracias por enviarnos el enlace para iniciar nuestra acostumbrada cita con la historia con nuestro queridísimo Carlos Guevara Mann. El día de hoy contamos con una invitada muy especial que, tal como nos indicó Carlos más temprano, ha tenido muchísima popularidad entre nuestros seguidores. Así que, de verdad, Electra Castillo, muchísimas gracias por acompañarnos en esta jornada que realmente se ha convertido en una tradición para las personas que asisten y sobre todo para enriquecer la oferta académica de la Academia Interamericana de Panamá. Muy buenos días a todos, gracias por estar con nosotros y sin más preámbulo, Carlos, a quien le pido por favor to unmute, e igual a Electra oportunamente. Gracias. Muchísimas gracias, Yeta. Muy buenos días a todos los asistentes. Me da muchísimo gusto en esta ocasión
compartir este podio virtual con una de mis personas preferidas en este país, la maestra Electra Castillo, una persona no solamente de un enorme talento musical y una dedicación esmeradísima al arte, sino hay algo que yo creo que yo nunca le he dicho esto a Electra, pero es una persona de un optimismo permanente. Yo no sé si en su casa se pondrá brava, se amargará y echará una rabiecita que otra, pero definitivamente, definitivamente su proyección pública, Electra es una persona que siempre irradia optimismo, simpatía y positividad. Y creo yo que esas son cualidades que la distinguen a ella y que son enseñanzas para los demás que tenemos contacto con ella, porque definitivamente que nos ayudan a llevar la vida mejor. Y cuando eso se acompaña con ese talento musical tan maravilloso que tiene ella y que pone al servicio de la comunidad, porque no es solamente que posee el talento, sino que lo comparte, sus cualidades se maximizan todavía más. Así que cuando pensé en esta jornada de hoy, pensé en este programa de hoy, la primera persona que se me vino a la mente fue Electra. Este programa de hoy se lo dedico a la memoria de mi madre, quien hoy hubiese cumplido 87 años. Falleció unos años atrás, después de haber hecho una obra o dejado una obra, un legado bastante importante, significativo en este país. Yo mismo, Yeta, me he sorprendido de de la gran cantidad de mensajes, de textos que he recibido en las últimas horas en preparación para este programa. Ayer, como le comentaba a Electra, estuve como hora y media contestándolo. Me sorprendí en realidad, porque evidentemente pues sabía que mi madre tenía esa proyección y había hecho ese aporte al arte en Panamá, pero me resultó muy reconfortante y muy grato ver la simpatía, el aprecio y la valoración que aún posee ella, a pesar de haber fallecido ya hace 4 años, aún posee ella en nuestro medio. Quisiera nada más comenzar, bueno, en primer lugar saludar, porque hay personas en el auditorio que no hemos saludado. Elena siempre es la primera que está ahí, así que un saludo muy cordial, Elena. Olmedo Varela, que no sé si se nos une desde Cocleo, desde Panamá, pero de donde sea, es muy bienvenido. Maui López de Laza, un saludo muy cordial. Puchi Cardoce, sé que está allí. Mónica Guerrero, el Fulo Morales, gran amigo, una persona de mucha valía, mucha intelectualidad. Veo también a Susana Bremer, una amiga muy querida, mexicana, del grupo de señoras de Costa del Este, que nos reunimos normalmente para tener unas conversaciones muy interesantes. Ceci Salvador, mi querida Ruth Jaeger, una excelente psicóloga y analista que siempre nos acompaña cuando puede y nos ofrece su retroalimentación después de que terminen estas charlas, una retroalimentación que es muy valiosa para mí. Otras personas están presentes también, pero por supuesto nuestra querida tía Maui, Manuelita Vallarino de San Malo, directora de la Academia Interamericana de Panamá. Me parece a mí, si no me equivoco, que tía Maui era contemporánea de mi mamá, pero había una diferencia en el grado en que estaban. Una estaba más arriba que la otra. No sé cuál fue la que se adelantó o cuál fue la que se atrasó. Mi mamá muy esmerada, por supuesto, en las artes y en las humanidades, y Maui, por supuesto, muy esmerada en las ciencias exactas y matemáticas. De eso hablaremos en un momentito cuando comencemos a conversar acerca del arte. Pero, en fin, un saludo muy cordial para ella, que es el alma, la vida y el corazón de la Academia Interamericana de Panamá y que tantos aportes tan grandes ha hecho a la educación en nuestro país. Así es que, Yeta, con esas palabras introductorias, quisiera una vez más agradecerte a ti, a la Academia Interamericana de Panamá, no solo por por permitirme tener estos espacios semanalmente, sino en esta ocasión tan especial y tan significativa para mí, tener el apoyo y el acompañamiento invaluable de esa gran artista nacional que es Electra Castillo, con quien además me une otro aspecto que no solamente el gusto por la música y la cultura y el arte, sino el hecho de que Electra es oriunda del Darién, donde tenemos unas raíces muy especiales, muy importantes y muy antiguas, mi familia y yo. Así es que estoy muy complacido por este programa de hoy. Muchísimas gracias, Carlos, por tan especial
tan especial introducción y quisiéramos iniciar en esta oportunidad con una pregunta muy sencilla. ¿A qué obedece la convocatoria de hoy y a qué nos referimos con la palabra cultura? Eso, gracias, muchas gracias. Muy bien. La convocatoria de hoy, como lo señalé someramente antes, está vinculada al hecho de que mi mamá hubiese cumplido años hoy, como lo señalé antes, y los grandes aportes que ella hizo a la cultura y al arte en Panamá, y esa diferencia entre cultura y arte es algo acerca de lo cual hablaremos más adelante y Electra explicará a profundidad. Pero me pareció que la ocasión era propicia para que reflexionáramos acerca de estos elementos de una sociedad, cultura y arte. Así que quisiera hacer una breve alusión a la convocatoria, refiriéndome muy someramente a la biografía de mi madre. Nació en Panamá en 1934. Algunas personas han pensado, o muchas personas me han comentado que pensaban que ella era extranjera, pero no, era panameña. Nació en Panamá. Es más, nació en el Hospital Santo Tomás, porque mi abuelita, en ese tiempo vivían en Colón, y mi abuelita insistió que mi mamá iba a nacer en la ciudad de Panamá, capital de la República, y en el hospital creado por el doctor Belisario Porras, de quien ella era muy amiga y partidaria, 100%. Así que casi que da luz mi abuelita en el tren viniendo de Colón, y mi mamá nació en el hospital Santo Tomás. Abuelito era ciertamente de familia anglosajona, de familia inglesa, una familia radicada en Canadá, y de Canadá vino mi abuelito a Panamá y era gerente de banco, pero mi abuelita sí era panameña, y ahí es donde entroncamos, a través de ellas que entroncamos con Maui, con tía Maui, entroncamos también con Mona Lisa, que la vi por ahí, a quien saludo cordialmente, y con muchas otras personas, muchas otras familias de Panamá. Así que mi mamá tenía esa conciencia de la panameñidad muy firmemente arraigada, pero también tenía una conciencia muy firme de su herencia anglosajona, y siempre estuvo muy vinculada a ese mundo. Sus primeros estudios de baile se dieron en Caracas, Venezuela, porque abuelito era gerente de banco y vivió en muchos lugares, no en muchos, pero sí hizo un recorrido a lo largo de su vida profesional. Un recorrido que inicialmente lo llevó a Lima, Perú, después lo trajo a Panamá, luego a Caracas, después la familia volvió a Lima, donde mi mamá continuó sus estudios, y eventualmente abuelito terminó su carrera en Bogotá, Colombia. Entonces mi madre inició sus estudios de danza en Caracas, como dije, los continuó en Lima y los siguió en Panamá, porque la familia estuvo brevemente en Panamá a finales de los años 40 y principios de los años 50. En ese momento, la gran promotora de la danza clásica en Panamá era la señora Cecilia Pinel de Remón, casada con el coronel Remón, que era el mandamás de Panamá en ese tiempo. Entonces doña Cecilia, que tenía una inclinación artística importante, tenía también todas las condiciones posibles, dado que su marido era el que mandaba aquí, las condiciones posibles para promover la danza en Panamá, como en efecto lo hizo en aquella época. La danza clásica había comenzado en Panamá tardíamente, como lo comentábamos ayer con Electra, en los años 30, inicialmente promovida por una señora costarricense casada con el señor Eurtemate, el señor Julio Eurtemate, que vivió muchos años en Washington y allá murió, y él se casó con la señora Gladys Pontón, costarricense. La señora Pontón inició las clases de danza clásica en Panamá, ya de forma organizada a mediados de la década del 30, y en 1935, para ser un poco más específico, y posteriormente bajo los auspicios del Estado continuaron ofreciéndose clases de danza clásica. Además de eso, algunas personas en el ámbito privado también incursionaron en ese mundo, en el mundo de la danza clásica. Entonces, mi madre se inserta en ese mundo de la danza clásica panameña cuando regresan a Panamá en el año 49 y asiste a las clases que se ofrecían bajo los auspicios de doña Cecilia en la Escuela Nacional de Danzas. Posteriormente, mi mamá fue a estudiar a California, primero a Holy Names College, luego vivió en Nueva York, luego vivió en
Canadá, donde formó parte del el Ballet Nacional de Canadá, la Compañía Nacional de Danzas de Canadá, y su última escala antes de regresar a Panamá fue a finales de los años 50 y principios de los años 60, cuando vivió en Londres, y también estuvo muy vinculada al mundo de la danza en Londres. Regresó a Panamá a principios de la década del 60 y poco después de su llegada, me parece que habrá llegado en el año 62 o 63, poco después de su llegada, Jaime Ingram, a quien saludo con muchísimo aprecio, con mucho afecto, ese gran, no solo pianista, sino ese gran humanista panameño, y su maravillosa esposa, una música consagrada y una pianista esmerada, brasileño-panameña, Nelly Hirsch de Ingram, la invitaron a mi madre a que abriera su estudio de danza. Y un estudio de danza, y el estudio de danza inició en el garaje, mi mamá siempre decía esto, en el garaje de Jaime. Así es que los orígenes fueron modestos, pero no por ello menos entusiastas. Y mi madre siempre tuvo una relación de mucho cariño y mucho aprecio con Jaime, que siempre fue recíproco. No solamente con eso, con mi padre también había una vinculación importante, porque Jaime y mi papá estudiaron en Nueva York al mismo tiempo, antes de que ambos regresaran a Panamá, así que había conexiones interesantes, importantes y muy bonitas, y Jaime Ingram le pidió a mi mamá que iniciara estas clases de danza para que ella pudiese compartir con el público panameño, sobre todo diría yo que en retrospectiva, miles de niñas eventualmente, ese arte que ella había adquirido y desarrollado en todos los lugares donde se desempeñó, se desenvolvió en el mundo de la danza, lugares que ya mencioné, comenzando en Venezuela, siguiendo en el Perú, continuando en Estados Unidos, en Canadá y en Inglaterra, hasta regresar a Panamá. Así que su escuela la fundó en el año 1965, como dije, en el garaje de Jaime Ingram. De allí pasó a la escuela experimental. No sé si ustedes recuerdan la escuela experimental, algunos son un poquito más avanzados en edad como yo, recordarán la escuela experimental, la gran obra de doña Nora Peset de Scott. No sé si Norita está con nosotros, pero sé que Elena sí está, así que Elena, si Norita no está, por favor, cuéntale a Norita que recordamos aquí la gran obra de doña Nora, la escuela experimental para niños con necesidades especiales, y allí se trasladó mi mamá cuando ya tenía más alumnas y necesitaban más espacio para impartir allí sus enseñanzas, hasta que en 1973 abrió su propio estudio en San Francisco, donde todavía permanece y está dirigido por mi hermana después del fallecimiento de mi madre. Así que durante aproximadamente 50 años, mi mamá estuvo muy vigente en el ámbito de la danza, no solo como maestra de ballet, sino también como primera figura del Ballet Nacional de Panamá, hasta los años 70, porque además de tener su propia escuela, formaba parte del Ballet Nacional de Panamá, y su carrera, como dije, fue una carrera muy linda, muy maravillosa y de mucho impacto, como lo he podido ver. Quiero compartir con ustedes esta foto que amablemente Jetta nos ha proyectado. Esta foto fue tomada en 1974 y me gustó mucho, y la puse en Facebook esta mañana para recordar el cumpleaños de mi mamá, porque en ella aparecen dos personas muy especiales. Mi madre adelante, y atrás de ella Margot Fonteyn. Margot Fonteyn y mi mamá tenían una amistad muy especial, muy bonita, muy discreta, pero muy franca y muy sincera. Y yo recuerdo vivamente que en las ocasiones en que Margot Fonteyn venía a Panamá, llamaba a mi mamá por teléfono y decía: por favor, ¿puedo ir a practicar a tu estudio? Porque en la Escuela Nacional de Danza me hacen mucha bulla y mucho alboroto, y ahí es donde estoy más tranquila. Entonces Margot venía acá, practicaba en el estudio aquí al lado de la casa de nosotros. La prima bailarina absoluta del mundo entero venía aquí a esta casa, humilde y modesta, a practicar, a hacer sus rutinas de danza, y después teníamos conejitos en ese momento, teníamos de mascotas, y después iba con nosotros al patio a ver los conejitos de la forma más sencilla, más tranquila y más corriente. Yo recuerdo a Margot Fonteyn también como una persona especialísima, una persona que irradiaba un carisma, una belleza y un arte
Y me pareció interesante proyectar esta foto para que ustedes vieran, ambas practicando en la Escuela Nacional de Danzas en 1974. Y para concluir brevemente, si me lo permites, Yeta, yo quisiera tan solo leer dos de los comentarios que recibí. Dos de los comentarios que recibí. El primero de mi querida Brit Marie Jansson Pérez, a quien Tía Maui también quiere mucho, fueron compañeras en la escuela, gran antropóloga panameña, una persona maravillosa, maravillosa, que muchos aportes ha hecho al estudio de nuestra realidad. Y dice Briti, que no vive acá, vive en Austin, Texas, pero me mandó un correo y me dijo, por favor, léelo. Dice así: lástima que no puedo decir que mi fulgurante carrera de bailarina se la debo a Teresa Mann. Totalmente sin gracia, yo fui alumna de ella por varios años, pero de la clase de sus alumnas inscritas por madres optimistas como mi mamá, que no se perdía ballet que llegaba a Panamá y me llevaba. Yo me sabía los nombres de todas las primas bailarinas y de Sergei Diaghilev, etc. Lo único que te puedo decir es que las sin gracia a lo mejor ayudaban a financiar sus clases para las que sí tenían gracia. Y aquí viene esta anécdota que me parece genial. Durante la campaña de su esposo, o sea, de Tito Arias, ahora se refiere a Margot Fonteyn, durante la campaña de Tito Arias fue un político famoso de Panamá y que fue diputado por lo menos en 2 ocasiones a la Asamblea Nacional, y en una de esas campañas, dice Briti, llegó Margot con Tito en carro a un meeting en Chepo. Mientras se aproximaba a la tarima, Margot caminando lentamente para evitar que se luxara un tobillo, el locutor anunció orgullosamente la llegada de Margot Fonteyn. Cito: la gran bailarina, prototipo de la mujer panameña. Me pareció eso genial, que el locutor en el meeting en Chepo hubiese panameñizado a esta, que estoy seguro que hubiera estado encantada, porque era la mujer más sencilla, más modesta y más corriente del mundo. Y como dije, tenía una amistad muy bonita con mi mamá. Y la otra anécdota, brevemente, Yeta, para no alargarme más, porque tenemos una invitada de lujo, es una que me mandó esta mañana temprano Julieta de Diego, de Fábrega. Y dice: un día tu mamá llevó a Dame Margot de incógnito a ver su clase en el saloncito detrás de la casa de Jaime Ingram, a lo cual ya me referí, ¿no? Yo estaba allí, o sea, Julieta estaba allí. Creo que en general no estiramos muy bien las puntas ni ejecutamos los pliés como a ella, o sea, a mi mamá, le habría gustado o pensaba que podíamos. Pues tan pronto la invitada, o sea, Margot Fonteyn, se fue, nos comió con ketchup y mayonesa. No te cuento el regaño que nos dio y de qué tamaño nos puso por haberla avergonzado frente a tal estrella. Bien merecido el regañón, dice Julieta. Lo bueno es que nos siguió queriendo forever. Y nosotras también. Tengo unas citas médicas que chocarán con tu presentación, pero algo podré ver. Así que un saludo muy especial para Julieta y otro muy fuerte, un abrazo muy fuerte para Brit Marie Jansson Pérez. Y con eso me callo, Yeta, porque he hablado demasiado y tenemos una invitada demasiado especial en la mañana de hoy. No, hombre, no, Carlos, de verdad buenísima la historia. Tu mamá fue una persona muy importante para el arte y la cultura en este país, y aprovechando que tenemos a esta invitada de lujo, como bien dices, quisiera preguntarle a Electra, ¿cuál es la diferencia entre cultura y arte? Bienvenida a nuestra cita con la historia, Electra. Electra. Pareciera que Electra ha tenido un contratiempo con su conexión. ¿Tú me escuchas, Carlos? Electra. Pareciera que Electra se ha quedado temporalmente con una falla en internet. Así que, Carlos, yo voy a proceder entonces con la siguiente pregunta para poder continuar. Aquí acaba de entrar. Dame un segundito.
Y gracias a todos por su paciencia. Déjame ver. Electra, aquí estás. Déjame pedirte que ya puedes unmute. Sí, ahora sí, aquí estamos. Muy bien, gracias. Primero, darle las gracias por esta invitación al doctor, mi amigo Carlos, que él sabe que definitivamente cuando me pierdo uno de estas tertulias maravillosas, definitivamente es porque no puedo entrar, pero me complace mucho porque no solamente son anécdotas, sino también son parte pues, de la vida propia de nosotros los panameños y pues que nos hemos identificado totalmente con estas tertulias maravillosas. Y hablábamos ayer qué es cultura, qué es arte. Y yo le decía, bueno, definitivamente nosotros estamos mezclando las dos cosas y realmente no una cosa está inmersa en la otra. El arte está inmersa en la cultura. ¿Qué es lo que es la cultura? Bueno, tenemos que estar claro que la cultura justamente son las ideas y las tradiciones que hacemos en una barriada, que hacemos en nuestra casa, y entonces va creciendo, que hacemos en un pueblo, después en una ciudad, y así se convierte esto en un país. ¿Qué quiero decir con esto? Que la cultura es lo que a nosotros nos identifica como panameños. Vamos a ir un poquito para atrás. Cuando dije en nuestra casa, es como cuando alguien dice, mi abuelita hace sopa, por ejemplo, con pancito adentro. Entonces, esa es la cultura de esa familia. Y así eso se va haciendo una tradición. Eso es lo que es realmente la parte de la cultura. ¿Y qué es el arte? Ahí donde viene la parte que tenemos que jugarnos. El arte realmente es una acción individual. Es una acción individual de cada artista, porque el arte tiene una finalidad estética. ¿Y qué es una finalidad estética? Bueno, es una finalidad donde Electra Castillo o el artista que sea el escultor, el escritor, el fotógrafo, el cineasta, el pintor, el bailarín, él se va a aprovechar de los sentidos de las personas. Se va a aprovechar. ¿Y cómo nos aprovechamos de este sentido? Pues fácil, nos aprovechamos del sonido, nos aprovechamos de los sentidos, exploramos todo lo que son los sentimientos, porque cuando vamos a un concierto, por ejemplo, hay personas que dicen, wow, esto me llegó. ¿Por qué? Porque nos estamos aprovechando de la visión, de lo que vemos, de lo que estamos escuchando. Entonces, el artista se aprovecha de los sentidos de las personas que están ahí acompañándonos. Eso es lo que es realmente el arte. El arte solamente es totalmente individual y recordemos, siempre tenemos que recordar que la finalidad del artista es algo totalmente estético. Muchas personas dicen, por ejemplo, no, que no tenemos cultura. No es cierto, sí tenemos cultura, sea buena o sea mala, pero tenemos cultura. No sé si quieran preguntar algo. Las personas que quieran hacer alguna pregunta, por favor levantemos la mano, porque por motivos de control el grupo grande que tenemos el día de hoy, para que no se nos abran los micrófonos sin querer, hemos puesto una limitación para hacerlo. Así que si alguien tiene una pregunta, me deja saber y con muchísimo gusto les cedo la palabra. Carlos, te voy a pedir que enciendas tu micrófono porque la siguiente pregunta es para ti. Gracias, Electra, por esa diferenciación entre las dos palabras y continuamos entonces con nuestras... Exactamente. Carlos, si miramos hacia atrás en nuestra historia, ¿cuáles son las expresiones artísticas más sobresalientes de las que podamos conversar en la mañana de hoy? Muchas gracias, Yeta, y gracias a la maestra Electra Castillo por su excelente diferenciación entre cultura y arte, que me parece que es muy importante. Fue un punto interesante de nuestra conversación de ayer. ¡Ay, gracias! Y la felicito por iniciar con eso. Quería mencionar también, me parece que no recuerdo si lo mencionamos o no, lo que estábamos antes de comenzar, tuvimos la oportunidad de escuchar un preludio
preludio musical que nos suministró Electra, y es el Coro Polifónico de Panamá, dirigido por Electra precisamente, que interpretó un popurrí de canciones típicas o folclóricas panameñas, presentadas a la manera de música culta, o sea, arregladas en un arreglo de música culta, de música clásica. Así que le agradezco muchísimo a Electra ese suministro, y estoy seguro que los que lo escuchamos al inicio lo disfrutamos plenamente. A partir de esa diferencia importante que hizo Electra entre cultura y arte, me refiero un poquito y brevemente, porque es un tema amplísimo, a las expresiones artísticas que ha habido en Panamá a lo largo de nuestra historia documentada. Cultura, como bien lo dijo Electra, dice el diccionario que es un conjunto de modos de vida y costumbres, conocimientos y grado de desarrollo artístico, científico, industrial en una época o entre un grupo social. Entonces, como bien lo dice Electra, la cultura es más abarcadora. El arte forma parte de la cultura, pero cultura y arte no es lo mismo. Y esas diferencias son importantes para aproximarnos al tema de esta mañana. En cuanto al arte, dice el diccionario, que es una manifestación de la actividad humana mediante la cual se interpreta lo real o se plasma lo imaginado con recursos plásticos, lingüísticos o sonoros. Electra habló de los sentidos que particularmente intervienen en la apreciación del arte son la audición y la vista. El olfato, el tacto y el gusto, que son los otros sentidos, según lo que yo aprendí en la escuela, si no me equivoco, mi Malo me enseñó eso cuando nos enseñaba ciencias naturales. Eso no interviene, no tienen tanta intervención en la apreciación artística. Entonces es importante eso que ha dicho Electra. Los sentidos intervienen particularmente, el sentido de la vista y el sentido de la audición. Esos son los sentidos que particularmente intervienen. Entonces, cuando consideramos el arte, también hay otras, a partir de esa definición más amplia que nos da el diccionario, hay otras acepciones otras definiciones de arte, digamos que otros segmentos o componentes del arte que son interesantes. Por ejemplo, se habla de artes liberales. Y para quienes como yo nos desenvolvemos en el ámbito de la enseñanza, en el ámbito académico, en el ámbito universitario, este concepto es muy importante porque las artes liberales constituyen todavía un elemento fundamental, el elemento básico de la educación universitaria, por lo menos en el mundo anglosajón. Las artes liberales son las disciplinas caracterizadas por proporcionar conocimientos y destrezas intelectuales. Y si nos remontamos al medioevo, estaban divididas en el trivio y en el cuadrivio, las artes liberales. El cuadrivio eran las 4 artes matemáticas: aritmética, geometría, música, porque los antiguos consideraban a la música como una de las expresiones más importantes de la creatividad humana, y la astronomía, y las artes relacionadas con la elocuencia, la gramática, la retórica y la dialéctica, todas esas vinculadas a la literatura, que es una concepción muy interesante. Tenemos también la idea de las bellas artes. En cuanto a las bellas artes, podemos decir que tienen por objeto expresar la belleza, y particularmente la belleza, promover o presentar una concepción estética de la belleza, ¿no? De acuerdo con los cánones y los parámetros y las inclinaciones o susceptibilidades o sensibilidades de la sociedad en ese momento. Así que estos son conceptos importantes relacionados al arte. Y lo último que quisiera decir a manera introductoria, antes de hablar muy brevemente acerca de lo que me pidió Yeta, es que las bellas artes están clasificadas de una forma muy específica. Las bellas artes son 7 disciplinas: la pintura, la escultura, la literatura, la danza, la música, la arquitectura y, en el siglo XX, el cine. Esas son consideradas las 7 bellas artes. Y nuevamente, para hablar de universidad, si uno va a la universidad y estudia bellas artes, o si uno, que en inglés se llama Fine Arts, ¿no? Existe la carrera de bellas artes o de Fine Arts en muchas universidades, y estas son las disciplinas
que están enmarcadas dentro de esa idea de las bellas artes. Entonces, la pregunta de Yeta es, bueno, ¿qué evidencias tenemos de la práctica o de la expresión de las bellas artes en Panamá históricamente? Un aspecto fascinante. Les digo que empecé a buscar entre mis archivos y mis libros para documentarme brevemente al respecto, y la verdad es que lo que hay es fascinante. Me refiero inicialmente y de manera muy particular a los estudios del doctor Alfredo Castillero Calvo. Ayer tuve una conversación con él, esas conversaciones son como siempre maravillosas. El doctor Castillero, además de sus estudios sobre la vida durante la dominación española en general, sobre Panamá Viejo en particular, dio un discurso hace un tiempo sobre la vida cultural en Panamá la Vieja, y a mí me impresionó, me impactó, porque la sensación que tenemos, como él bien lo dice allí, es que Panamá la Vieja era sencillamente un lugar de trasiego donde pasaban las mercancías que venían de Europa y subían los metales preciosos que venían del Perú, que era una sociedad de mercachifles, de mercaderes, de gente que venía a hacer plata y que cuando hacía plata se iba, y que no había una permanencia o una sociedad más arraigada o una vida cultural. Y dice el doctor Castillero, nada más lejos de la verdad. La vida cultural en Panamá la Vieja era impresionante. Y entre las bellas artes que se destacaban allí, porque no todas tenían expresión, de eso seguramente hablará Electra, con mayor precisión que yo, porque ella es la experta, no yo, pero entre las bellas artes que se protagonizaban, que se escenificaban y que se expresaban en Panamá desde la llegada de los españoles, podemos mencionar de forma muy importante la literatura, pero también la pintura, la escultura, sobre todo en madera, la música y en cierta medida la arquitectura. Comienzo con la arquitectura. La arquitectura era una arquitectura más bien sencilla y sobre todo está expresada en las iglesias. Son los remanentes que tenemos hasta el día de hoy, las iglesias que fueron erigidas durante la dominación española. Pero también hay un aspecto muy importante que señala el doctor Castillero, y ese aspecto importante es el trazado de las ciudades, el trazado urbícola o el trazado urbano de las ciudades, que es un elemento arquitectónico de mucha importancia y que se puso en práctica aquí en Panamá. Fue el primer lugar donde se puso en práctica en tierra firme americana, dice el doctor Alfredo Castillero Calvo. Así que ese es un elemento importante relacionado con las bellas artes. La música y la literatura tuvieron gran difusión. Es impresionante el número de libros que había. El doctor Castillero nos ofrece datos acerca de la disponibilidad de libros en la ciudad de Panamá. Es impresionante. Se leía, aun cuando era un porcentaje mínimo de la población que estaba alfabetizada, había una vida literaria importante, y no solamente de la lectura de textos que venían de España, sino también que había una producción local. Y es una cosa que a mí me maravilla. Había, sobre todo, la poesía estaba muy desarrollada. Y recordemos que en aquel tiempo subsistía la clasificación tradicional de la poesía en tres ramas: la poesía épica, la lírica y la dramática, ¿no? Entonces, en cuanto a la poesía épica, hay importantes ejemplares que se produjeron en Panamá. El doctor Castillero menciona, por ejemplo, Las Armas Antárticas, que es una obra de Juan de Miramontes y Zuázola, que se produjo en Panamá, me parece que a principios del siglo XVIII, si no estoy equivocado, y antes de eso, finales del XVII, principios del XVIII. Y también menciona Las Alteraciones del Dariel, que es una obra escrita un poema épico escrito por Páramo y Cepeda. En términos de la poesía, esta era poesía épica, a la usanza de la Araucana, ¿no? De la Araucana, el famoso poema de Ercilla, compuesto para conmemorar las hazañas bélicas que se escenificaron en Chile. Entonces, las alteraciones del Dariel y las armas antárticas siguen ese patrón y ese formato. También hay poesía de otro tipo. Quizás la obra más famosa compuesta en Panamá de tipo poético fue la que eventualmente fue compilada con el nombre del Llanto de Panamá. Es una colección de poemas que lamentan el deceso
del gobernador y presidente de la audiencia, un señor que se llamaba Enrique Enríquez, a principios del siglo XVII, y que se compuso a partir de autores que vivían en Panamá para lamentar el deceso de este autor. Entonces, como dije, había expresiones de literatura, había expresiones de arquitectura, arquitectónicas, modestas, pero las había. Había expresiones musicales, dice el doctor Castillero, al amparo de la iglesia o como acompañamiento para los servicios religiosos. Era importante tener el elemento musical, era fundamental. Entonces se desarrolló una cultura musical, por supuesto que modesta también, pero estuvo presente desde los principios de la dominación española. Y eventualmente tuvo un mayor desarrollo, pero inicialmente sus expresiones fueron modestas, pero estaban allí presentes. Y no es importante que no las descartemos, porque dice el doctor Castillero algo que es muy importante. Es que se ha querido, hay algunos que tienen este empeño, que yo nunca termino de entender, el empeño por diseminar la idea de que esto no era ni siquiera un país, mucho menos una sociedad, mucho menos una nación, que aquí no había nada más que esa afición mercantilista, y que Panamá eventualmente fue la creación de Estados Unidos. Y trabajos como el del doctor Castillero nos indican que había esta trayectoria importante. Hay otras fuentes muy valiosas que sirven para documentar esa vida cultural y artística que había en Panamá desde los inicios de la dominación española. Me refiero brevemente a la del profesor Oscar Velarde, que tiene un estudio sobre arte colonial en Panamá. Y señalé antes que la iglesia auspiciaba las expresiones o las manifestaciones musicales. Pues no solamente las musicales, también las pictóricas, la escultura también, y también las expresiones literarias. La iglesia fue la gran mecenas del arte en Panamá como en otras partes del continente y por supuesto en Europa. Y ese es un servicio invaluable que ha hecho la Iglesia Católica a la cultura universal. Algunos lo critican, yo no estoy entre quienes lo critican, desde un punto de vista teológico o cristológico, quién sabe, hay algunas observaciones que hacer, pero desde un punto de vista intelectual y cultural, el aporte que ha hecho la Iglesia Católica ha sido total, absoluta y completamente invaluable. Ha sido la gran promotora de las artes a lo largo de los siglos, y Panamá no fue diferente a otros lugares en ese sentido. No quiero prolongarme mucho más, Yeta, porque falta poco tiempo y necesitamos escuchar a Electra. Solo quiero decir que el periodo de la dominación española tuvo expresiones importantes. Algunas estuvieron ausentes, por ejemplo, la danza clásica y organizada. No me refiero a la danza popular, por supuesto. Esto es a partir de la diferencia que hizo Electra. Electra habló de cultura y habló de arte. La danza popular, los elementos folclóricos están presentes desde tiempo inmemorial. La danza clásica, como una de las bellas artes, no estuvo presente en Panamá hasta mucho más tarde. Mencioné a doña Gladys Pontón a partir de 1935 como la iniciadora de ese arte en Panamá. El cine, por supuesto, tuvo una revelación, una expresión muy posterior, porque comenzó a finales del siglo XIX y en Panamá no ha sido hasta ahora recientemente cuando ha adquirido un mayor desarrollo, pero otras manifestaciones estaban presentes desde muy temprano y es importante reconocerlas. Me he brincado el siglo XIX, que es un siglo de expresiones artísticas muy interesantes, sobre todo en el campo literario y particularmente en el campo poético. Había una profusión de poetas, no solo profusión de poetas, los hombres públicos, las personas que intervenían en la política, entre sus destrezas, habilidades y entre sus medios de comunicación, utilizaban la poesía de una forma maravillosa. Los grandes estadistas escribían versos, versificaban para promover sus puntos de vista, para criticar a sus enemigos. Y esa es una tradición que continúa en Panamá hasta el siglo XX. Yo recuerdo vivamente al inigualable Mario J. de Ovaldía. Qué brillantez que tenía ese hombre. Ese señor se sentaba a versificar y sacaba una columna en verso. Y cuando sacaba las columnas en versos, la columna de él se llamaba Sin ton ni son. Y últimamente la publicó la prensa. Y cuando publicaba una de sus columnas en verso, ese era un deleite, porque
descuartizaba a sus adversarios de una forma tan jocosa, pero tan artística. Esta tradición de la versificación perdura en Panamá, sobre todo en el interior, en la tradición de la cantadera y la mejorana. Pero para terminar ya, Yeta, y no hablo más, te lo prometo, para terminar ya, quiero compartir con ustedes un ejemplar de lo que acabo de decir, de esa versificación. Electra nos dirá si es arte o si es cultura. Yo creo que tiene elementos artísticos importantes, porque ahí están la métrica y la rima de la poesía clásica, pero Electra nos dirá. Había aquí un poeta en el siglo XIX que se llamaba el mulato Urriola. El mulato Urriola era además de poeta y escritor, era alguien que tenía una inclinación liberal muy importante. Entonces, en Colombia hubo un líder político, y esa es otra historia. El hombre se llamaba Tomás Cipriano de Mosquera, y era un hombre que tuvo un impacto importante, pero además tenía una inclinación bastante despótica, sobre todo hacia el final de su vida, y el mulato Urriola le escribió unos versos. Y para que vean ustedes cómo era que se comunicaba a la gente, recurriendo a la cultura clásica para transmitir sus ideas. Y yo quiero compartir con ustedes brevemente esta sátira contra el general Mosquera del mulato Urriola. La primera persona que me la presentó fue doña Maruja Arosemena de Feliu, y desde ese momento, mi maestra de piano, por cierto, a quien recuerdo con muchísimo cariño. Y desde el momento en que Maruja me presentó esto, yo nunca me he olvidado de esta sátira. Dice así: sátira al general Tomás Cipriano de Mosquera. Recuerden el nombre, Tomás Cipriano de Mosquera. ¿Quién más malo que Caín, que Judas y Barrabás? Tomás. ¿Quién más sangriento y tirano que Nerón y Diocleciano? Cipriano. Sangre y luto por doquiera marcan tu fatal carrera. Mosquera. Más humana es la pantera y el tigre menos feroz. Nadie es peor que vos, Tomás Cipriano de Mosquera. Dígame, maestra Electra, si esto es arte o si esto es cultura. Yo creo que es una maravilla. Con eso me callo, Yeta. Yo creo que igual, que es una maravilla. Eso definitivamente entra en el género de arte, definitivo. Belleza, Bueno, belleza. sí, la belleza, la verdad que sí. Es una belleza, y Carlos definitivamente declama muy bien, le hiciste honor al poema, excelente. Mira, la siguiente pregunta tiene todo que ver con el comentario que nos hace José Guzmán, que dice: excelente, Carlos y Electra, él quiere saber hacia dónde ven que va la cultura hoy en Panamá, teniendo en cuenta que, contrario a lo que muchas personas creen, hoy en día en Panamá se está leyendo, escribiendo, pintando y bailando como nunca, a pesar de no contar con el apoyo del Estado. Y nosotros teníamos preparado una pregunta para ti, que dice qué desarrollo y perspectivas tiene la música en Panamá. Así que combinamos ambas cositas para saber hacia dónde vamos en este tema, Electra. Y sí, claro. la Primero quiero retomar un poquito lo que estaba hablando el doctor sobre el arte en Panamá. ¿Desde cuándo están? No tenemos arte desde que llegaron los españoles. Eso es definitivo. Y arte de alto nivel, para que estemos claros. Y bien lo ha dicho, la iglesia cooperó muchísimo con esto. Ustedes saben que donde la iglesia iba, pues ellos llevaban sus esculturas, sus arquitecturas, sus pinturas, sus frescos, que realmente aquí en Panamá tuvimos la gracia, tuvimos el honor de tener estos frescos. Hemos tenido también unas esculturas maravillosas, hemos tenido una arquitectura maravillosa y se ha reflejado en nuestras iglesias. Yo quiero recomendar ciertos libros, porque yo sé que no puedo hablar tanto de todos, pero hay un libro muy importante del maestro Jaime Ingram. Esto también es bien interesante. Aquí en Panamá hay músicos dedicados al estudio de la investigación de la música en el ámbito
clásico en el ámbito popular, pero sobre todo en la historia, desde el principio de la historia republicana y hasta antes. Tenemos un libro que es el libro del maestro Jaime Ingra, que se llama La música en Panamá. Lo recomiendo abiertamente porque ahí habla desde que llegaron los españoles y es un libro súper interesante. Hay un libro de colección también. Hizo el maestro Eduardo Charpentier Herrera, que fue uno de los directores de la banda republicana, uno de los directores de la banda republicana como república. Y este libro es un libro muy interesante porque él habla sobre la banda republicana, que es uno de los entes más antiguos que tenemos en Panamá. Antes de ser república, ya existía la banda republicana y luego se convierte, pues, que era la banda militar y luego se convierte en banda republicana, pero esa historia está en este libro que se llama Banda Republicana de Eduardo Charpentier Herrera. Hay otro libro que es de Eduardo Charpentier de Castro, que es el hijo, y es un libro que se titula La Orquesta Sinfónica Nacional. Es también muy interesante, porque quizás yo pienso que una de los problemas es que nosotros no nos metemos a investigar sobre nuestro pasado, porque realmente el pasado del arte, o mejor dicho, el pasado de todo, realmente es lo que va a hilar nuestro presente. Y quizás que cuando no sabemos qué fue lo que hicimos ayer, entonces no vamos a saber qué vamos a hacer mañana o por dónde vamos a caminar. Y son muy, muy, muy interesantes. Esos son libros que yo los recomiendo. Está también un libro que se llama La Orquesta Sinfónica de la Universidad, que también está hecho por Eduardo Charpentier de Castro. Y hay un libro, si no me equivoco, de Edith Wolshon, de 1983, que se llama Las manifestaciones artísticas en Panamá. Recomiendo estos libros muy abiertamente porque son libros históricos, no son libros didácticos musicales, sino libros que hablan de la historia y señalan personas muy importantes. Y cuando me refiero a personas muy importantes, personas que calaron en Panamá, que se hicieron panameños, que cuando antes de ser república, obviamente eran colombianos y tomaron Panamá e hicieron Panamá, como dicen por ahí un dicho, hicieron Panamá suya. Y bueno, contestando, ¿cuál es el desarrollo y qué esperamos? ¿Qué esperamos de la música? Mire, realmente en Panamá hay mucho talento. Y aparte de mucho talento, hay muchísimos jóvenes, y bueno, no tan jóvenes, que saben dónde van caminando hacia el futuro de la música. Hay un desarrollo amplio y grande, desde hace mucho tiempo se viene dando. Yo pienso que definitivamente los mecanismos, quizás yo le voy a echar la culpa un poquito, le voy a echar un poquito a los medios también, porque es muy fácil llevar una pelea a los medios. Cuando me refiero a una pelea a los medios, si yo me agarro a puñete con alguien, por así decirlo, muy panameño, lo más seguro es que la prensa va a llegar y me lo va a publicar. Pero es muy difícil para un coro polifónico, es muy difícil para una orquesta sinfónica, es muy difícil publicar lo que estamos haciendo. Entonces, eso también, estar en la ignorancia de lo que se está cosiendo musicalmente y artísticamente, también es culpa, no voy a decir enteramente, pero también los medios deberían ayudar a que si fuera un poquito más fluido. Gracias a Dios, ahora de una manera u otra tenemos también lo que son los internet y los chats y las cosas, y se puede difundir un poquito más. Pero si ustedes recuerdan, hace 15 años, 20 años, o sea, para saber a alguien de que había un concierto de la Sinfónica, era muy difícil, porque yo no recuerdo, no sé si ustedes recordarán, pero yo no recuerdo realmente si hemos tenido una cobertura amplia de conciertos, una cobertura, y no es que no se hagan, sí se hacen, por supuesto que se hacen, y podemos empezar desde las retretas de la banda republicana, porque yo sé que hay personas que las pueden recordar, porque tampoco es que son tan antiguas. Entonces, pero ¿cuántas personas lo sabían? Solamente las personas que estaban involucradas en donde se hacían, por ejemplo, en Catedral, en Santana, pero muy pocas personas
sabían de esto. ¿Por qué? Porque no le damos la divulgación profunda que tenemos que dar. Definitivamente, todos los ciudadanos, y ahí es donde yo retomo la palabra de cultura, todos los ciudadanos tenemos la obligación de hacernos una cultura propia de querer saber qué está sucediendo en el arte. Dentro de esto, por ejemplo, esto es maravilloso, este conversatorio, porque aquí nos podemos dar cuenta de que el arte no está muerta, el arte vive, el arte siempre ha estado en Panamá. Hay personas muy artísticas, hay personas con mucho talento. Entonces, nosotros como cultura, como ente, nosotros tenemos también que tratar de investigar qué tenemos, dónde está nuestra orquesta sinfónica, qué está haciendo nuestro ballet nacional. Sí, definitivamente. Y quiero que lo sepa. He tenido la oportunidad de estar en otros lugares aparte de Panamá, y este es algo mundial. No es que en otros países la cultura sea tan súper apoyada, no, porque la cultura no da tanta dinero como la política. La cultura no da tanto dinero como el fútbol, como los deportes, ¿no? Obviamente sin denigrar ni querer decir que no está bien. Pero lo que queremos decir es que nosotros como sociedad también tenemos que involucrarnos para entonces ver el desarrollo de nuestra gente, de nuestra cultura. Muy pocas personas saben que, por ejemplo, que en Panamá existe actualmente una red de jóvenes, una red de músicos que solamente se dedican entonces al área de la música clásica, por ejemplo. No sabemos qué está pasando con otras artes, pero eso definitivamente no voy a defender, ni voy a hundir, ni voy a decir, eso es culpa del Estado, porque nosotros también como ciudadanos tenemos que involucrarnos en la cultura de querer saber qué está sucediendo en el arte en nuestro país. Muchísimas gracias por esa respuesta. La verdad es que todas las personas en el chat, un grupo de personas, están agradeciéndonos este espacio para hablar sobre este tan importantísimo tema. Y agradezco nuevamente que hayas sacado de tu tiempo para estar con nosotros, Electra. De verdad, es muy valiosa tu intervención del día de hoy. Para terminar, Carlos y Electra, ¿qué función cumple el arte en nuestras vidas? Y creo que parte de eso nos lo acabas de decir, Electra, y cómo podemos potenciarlo. Quisiera escuchar a Carlos y lo que tú quieras decirnos para concluir esta charla de la mañana de hoy. Te voy a pedir que liberes tu micrófono. Carlos. Perfecto, muchas gracias. Voy a ser muy breve para permitirle a Electra ampliar un poquito más, no sin antes saludar a nuestra querida Lil María Herrera, que nos acaba de mandar un mensajito allí. Lil María, además de hija del gran humanista José de la Cruz Herrera, que nos acompañó aquí hace una semana, sobrina de Eduardo Charpentier Herrera y de Eduardo Charpentier de Castro. Un saludo muy cordial para ella, muy apreciable para ella. El doctor Varela nos mandó una nota sobre urbanismo y su vinculación con la cultura y el arte, muy interesante. Y agradezco también a Coro Poli, que vi allí un comentario de Coro Poli. Muchas gracias por su sintonía y sus alentadoras palabras. Saludo a Rosabel Vergara, gran activista del derecho internacional humanitario y de las causas sociales, tanto en Coclé como en Panamá, y otras personas que se nos han unido. Sonia Hernández de Castro, Judith Salazar, un saludo muy especial. Alejandra Delgado, del Emporio Radial Ancón, un abrazo muy grande. Humberto Leñadier, un saludo muy especial. Paso enseguida, Yeta, y te prometo que nada más son 3 puntos. Poco después del fallecimiento de mi madre, días después en realidad del fallecimiento de mi madre, me tocaba escribir una columna. Y digo yo, bueno, ¿qué voy a escribir yo? En esta situación, en este estado, ¿qué puede escribir uno? Y precisamente me aboqué a una reflexión sobre el arte. Así que esa columna fue publicada en la prensa el 12 de julio de 2017, y a pesar del estado anímico, y ustedes saben pues el estremecimiento que tiene uno en esas circunstancias, la columna me quedó bastante bien, con toda modestia lo digo. Y sí quisiera compartir con ustedes tan solo algunos elementos, como le dije a Yeta, le prometo que son breves. Dije yo en aquella circunstancia, y lo repetiría en respuesta a la pregunta de Yeta.
La práctica del arte y su apreciación levanta los corazones, eleva los espíritus, regula los ánimos. Por eso agradezco las influencias que en este sentido he recibido a lo largo de mi vida, particularmente de mi madre, quien inculcó a sus hijos y a todos los que se le acercaron una estimación genuina por la expresión artística. Gracias a esos estímulos que en la columna detallé, fueron estímulos en todas esas ramas de las bellas artes que mencionó Electra, la música, la pintura, la danza, por supuesto, y muchas otras. Gracias a estos estímulos he tenido la fortuna de experimentar personalmente los efectos salutíferos del arte. El arte libera al individuo de las ataduras de la bajeza y la mediocridad, incitándolo a empinarse por encima de las inclinaciones instintivas de los individuos a la codicia, el egoísmo y la vulgaridad. Me comentaba un amigo ayer, me decía en respuesta a una conversación que habíamos tenido, un amigo muy querido, compañero mío de estudios doctorales en la Universidad de Notre Dame, estábamos intercambiando opiniones acerca de situaciones que nos afectan a ambos y pone él al final, sursum corda, levantemos el corazón. Digo yo que eso es lo que hace el arte por nosotros. Nos ayuda a levantar el corazón y a elevarnos, como le he dicho yo, a elevarnos sobre esa miseria y esa bajeza y esas negatividades que vemos a nuestro alrededor. Así que diría eso, Yeta, en respuesta a tu pregunta. Bueno, de verdad, muchísimas gracias a ambos. Mira, Carlos, que el día de hoy tenemos 3 minutos más Electra y no podemos desaprovecharlos. Así que te invito a hacer una conclusión, por favor. Gracias. Quisiera hacer sí, claro que sí, una pequeña reflexión solamente. Nuestra obligación, nuestro deber es apoyar nuestras artes y hacer nuestra cultura más grande y más sana. Y cuando me refiero a nuestra cultura, es hacer nuestras tradiciones, que las personas sepan dónde va un panameño por su tradición, por su buena cultura, y apoyar al arte, apoyar a los artistas, a los nacionales, extranjeros, apoyarnos de todas las clases, apoyarlos, porque el artista realmente vive y crece, y voy a decirlo, y reproduce mucho más cuando siente la calidez y el aplauso de ustedes, los que nos apoyan. Así es que, por favor, panameños, extranjeros, apoyar el arte. Eso es lo que quiero concluir. Muchísimas gracias. De verdad es así, tal como lo dices, y en la Academia Interamericana de Panamá estamos tratando de hacer un esfuerzo constante por apoyar las artes. Tenemos un programa de teatro maravilloso en donde estudiantes que no tenían idea que cantaban, que solamente lo hacían en la bañera, ¿sabes? Cuando se estaban duchando, cantaban, pero no tenían idea que era valiosísimo lo que hacían. Hoy por hoy están dedicando sus vidas inclusive a la actividad artística. Entre ellos nuestra directora de teatro, Juliette Roy, no sé si la conoces, pero es una joven maravillosa. Por supuesto. Que está haciendo un excelente trabajo con nuestros estudiantes. Quiero terminar. Una voz espectacular, además. Sí, una voz es preciosa, actúa divino, y la verdad es que te vamos a invitar, Electra, a nuestra obra de teatro de este año, Legally Blonde, para que veas los niveles de actuación de nuestros muchachos. De verdad que yo con muchísimo orgullo y seguridad puedo decir que estamos a niveles de Broadway en una escuela con adolescentes. Así que muchísimas gracias a todos por participar en la mañana de hoy. Gracias, Carlos, por invitar a una persona tan especial como Electra Castillo. Y quisiera terminar como iniciamos, para aquellos que tengan el tiempo de quedarse unos minutos con nosotros, viendo, no solamente escuchando, el video de la dirección de Electra Castillo que comparto en este momento con ustedes. Gracias. Espérate, que ahora me está pidiendo un password. ¿Qué es esto? No puede ser. Espérate un segundito. Ya. Bonito viento para navegar.
De todas las gasolinas, le gusta más la Pandora, porque es la que más camina. Y cuando llega el trabajo, ya me morena, me voy con la ligereza. Ya me morena, me voy con la ligereza. Ya me morena, me voy con la ligereza. Copita de Guarumá, donde vive la langosta, donde corre, donde vive la langosta, donde corre, donde vive la langosta. Qué bonito canta el gallo, con su tiri-tiri-tiri. Arrebántale, muchacho, que llegó la madrugada. Arrebántale, muchacho, que llegó la Te lo juro que yo soy lloroncísima, pero esto me ha llevado a la gente. O sea, no te puedo explicar. ¡Qué belleza! ¡Qué belleza! De verdad, muchísimas gracias. ¡Wow! Yo mato por cantar, no canto muy bien, pero mato por... Y si alguien quiere entrenarme, allí estoy. ¡Qué belleza! Yo mataría por estar en ese escenario. Gracias a todos por su participación esta mañana. Ha sido de verdad una charla extraordinaria. Tenemos un canal de YouTube que he compartido en distintas ocasiones. Seguramente si contactan a Carlos o a mí, con muchísimo gusto lo podemos compartir. Lo puedo poner también aquí en el chat para aquellos interesados. Esta charla va a estar grabada y posteada en nuestro canal de YouTube. Así que muchísimas gracias nuevamente y que tengan un excelente día. Sigan cuidándose. Hasta luego.